ya estamos en vivo, ustedes no se preocupen, pero voy a ir presentando a nuestro invitado. Él ha participado en la construcción del Programa Estatal de Cambio Climático, incluyendo temas de justicia climática, en participación ciudadana, seguridad hídrica, infraestructura resiliente y transición energética justa. Conviene que vamos a estar hablando hoy de hacia un futuro justo, inclusión y acción climática. Está con nosotros Hamid Tejas Álvarez, es actualmente director de Cambio Climático de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California Sur. ¿Correcto? Así es. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy largo el nombre de la secretaría. Oye, pero es importante compartirlo para que la gente se sienta familiarizada con esas dependencias que muchas veces no sabemos que existen y que tienen mucho trabajo y que todos los días están trabajando en pro de esos temas que no son tan recurrentes en los medios de comunicación y que necesitan ser escuchados, vistos y visibilizados. Totalmente, sí. Y cambio climático, sobre todo un tema en un estado donde creo que sufrimos mucho el calor, los huracanes, ¿no? Que somos como muy conscientes de lo que sucede. Entonces, pues sí. Oye, Hamid, Sí. que por cierto muchas personas se estarán preguntando en este momento, ¿qué tiene que ver el cambio climático con la diversidad sexual y con las personas LGBT más? Pues sí, fíjate que bien interesante porque cuando yo inicié en este trabajo, o sea, no es que no haya trabajado ya con eso, ¿no? Pero me refiero a que el tema ambiental siempre lo encasillamos en solo animales, plantas, ecosistemas, ¿no? En este caso, cambio climático, pues siempre es como que los huracanes, etcétera. Que si el niño, que si la niña, que si el Exacto. fenómeno y eso. Como siempre como cosas bien abstractas, ¿no? Ajá. Y como más científicas, como más allá en la academia. Y luego se nos olvida que el ser humano pues está en el centro de todos esos eventos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar acerca de cómo incluir la perspectiva de derechos humanos, equidad e inclusión dentro de estos instrumentos de política pública, pues nos toca hablar de las personas. Ajá. Entonces ahí fue cuando, bueno, más bien, esto es un término que ya lleva mucho tiempo trabajándose, que es la justicia climática, que básicamente es entender que no todas las personas podemos resistir, digamos, los efectos del cambio climático por las mismas desigualdades que genera el ser una mujer, una persona indígena, una persona LGBT, ¿no? O sea, hay un ejemplo muy claro que eso el año pasado nos ocurrió. Ante un huracán, o sea, no hay intérpretes de lengua de señas, por ejemplo, en los albergues. Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿cómo una persona con discapacidad en una colonia vulnerable, cómo se traslada a un albergue, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un mecanismo, va un carrito por ellas y las lleva al albergue, adentro hay la infraestructura necesaria para que esa persona pueda, pues, estar de manera cómoda y digna dentro de un refugio. O sea, son cosas que nos tenemos que empezar a cuestionar y que te digo, cuando hablamos de cambio climático, medio ambiente, emergencias, etcétera, pues son cosas que no se consideran. Oye, Hamid, yo tengo, bueno, ahorita haciendo y rescatando ese concepto, justicia climática. Yo quiero iniciar, bueno, con una pregunta que tiene que ver precisamente con políticas públicas. ¿De qué manera las políticas de cambio climático pueden incorporar una perspectiva de diversidad sexual y de género? Pues fíjate que ahorita justo, en el Programa Estatal de Cambio Climático, es que tú sabes que uno tiene esa corresponsabilidad como persona LGBT, ¿no? Sí. De ponerlo siempre en donde estés, porque ni modo, aunque seamos bien canzones, ¿qué importa, no? O sea, al final de cuentas, merece su espacio el tema LGBT, pero también se debe de hablar en todos los temas, ¿no? Entonces, el Programa Estatal de Cambio Climático tiene un apartado de justicia climática. Es un eje transversal. Ajá. Entonces, todas las líneas estratégicas están diseñadas sobre eso, en pensar que las acciones que tiene que hacer gobierno tiene que pensarse desde esa población de atención prioritaria. Entonces es lo que te decía, o sea, algo que habíamos platicado, y voy a tomar el tema de los huracanes porque creo que es algo con lo que nos podemos familiarizar, pero hay que expandirnos a más, ¿no? Tanto a agua, biodiversidad, etcétera, ¿no? En un albergue tenemos protocolos de atención ante situaciones de discriminación de personas LGBT. Para empezar, ¿no? Yo creo que no. O bueno, no sé, Protección Civil igual y me calla, ¿no? Luego dice, claro que nos manden un mensajito. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? O sea,
¿Qué pasa con una mujer trans, por ejemplo, en un albergue, ¿no? O sea, ¿hay protocolos en caso de que sea discriminada, en caso de que sea violentada? Pues yo creo que no. O sea, no sé. En el país no he visto como ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático acaba de sacar un documento específicamente para entender el cambio climático en personas LGBT, mujeres, así. Está bien interesante, no está tan largo, consúltenlo. Y hecho también por personas LGBT. Entonces, es bien interesante cómo poco a poco en las políticas de medio ambiente estamos incorporando, bueno, es que siempre deben de ser así, ¿no? Como centrado en el ser humano, haciendo sus actividades en la naturaleza, pero no es un solo tipo de ser humano, ¿no? Somos muy diversos. Oye, Hamid, por ejemplo, sé que a muchas personas les puede causar mucho ruido que cuando hablemos de cambio climático lo relacionemos con las personas de la diversidad sexual. Seguramente les puede sonar, oye, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque como tú no nos mencionabas, ¿no? Que la mayoría de las personas siempre relacionamos los temas relacionados con el cambio climático con huracanes, con la sequía, con devastaciones y etc. Sí, sí. Mira, otro ejemplo, igual y para salirnos un poco de lo LGBT, pero para entender los grupos de atención prioritaria, en el tema del agua, ¿no? En el tema específicamente de la escasez de agua. ¿Quiénes son las personas que realmente hacen esos pues actos de cuidado en el hogar? O sea, es muy común escuchar en las colonias de, pues es que es mi mamá o la abuela o ya sabes, quien se para a las 3 de la mañana a colectar agua, ¿no? Y ahí te das cuenta dónde está esa brecha de desigualdad. O sea, nunca escuchas que es un hombre el que colecta agua a las 3 de la mañana, ¿no? O una persona en alguna residencial. Claro, claro. Entonces, al final de cuentas, todo ese, digamos, como todos esos efectos que ocasiona, al final de cuentas, siempre las personas que, o sea, te digo, mujeres, personas indígenas con discapacidad, LGBT, son las que históricamente no tienen los medios como para poder sobrellevar esos problemas, pues, ¿no? Oye, Hamid, y cuando hablamos de justicia climática, ¿a qué nos referimos, por ejemplo, aquí en Baja California Sur? Pues te lo voy a dar más con ejemplos. En comunidades rurales, pues es muy común, por ejemplo, que los trabajos siempre sean como para los hombres, ¿no? Eso es algo muy, muy común. No quiere decir que las mujeres no trabajen, al contrario, pues hacen un montón de cosas que casi la mayor parte del tiempo no son reconocidas, porque son meramente trabajos de cuidado. Y tú sabes que los trabajos de cuidado son cero pagados, ¿no? Para empezar. Y cero reconocidos además. Entonces, algo que estamos promoviendo, por ejemplo, desde el gobierno, es hacer transferencia de tecnología a grupos de mujeres en comunidades rurales para que de alguna manera puedan detonar empleos o cadenas productivas. Porque sucede mucho, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un grupo específicamente de mujeres, que ellas trabajan en la pizca de tomate. Y pues es una empresa que tiene tomate orgánico, por ejemplo, ¿no? Y todos esos residuos, que al final de cuentas pues son residuos orgánicos, que si no son bien trabajados, pues pueden liberar muchos de los contaminantes, o sea, gases específicamente, que generan el cambio climático. Entonces lo que hacen ellas pues es, reciben todas, pero son muchos tomates, o sea, kilos y kilos, y los parten y se los dan a los animales, o normalmente otros los aprovechan ellas, pero no le dan un siguiente uso, ¿no? Y al final de cuentas eso puede generar un tipo de contaminación. No digo que ellas específicamente, pero los residuos orgánicos maltratados generan mucha contaminación. Entonces, lo que estamos promoviendo es, bueno, ¿por qué no le transferimos una tecnología para que ellas puedan transformar eso en otros productos, ¿no? O además que puedan iniciar cosechas, bueno, más bien sembrar cosas sin utilizar tanta agua, sin utilizar suelo, o sea, sin utilizar insecticidas. Un tipo como de cultivo, pues, orgánico, por así decirlo, ¿no? O amigable con el ambiente, sustentable. Y eso de alguna manera fortalece la comunidad, genera empleos, reduce la contaminación, ¿no? O sea, aporta a que el cambio climático no suceda de alguna, bueno, no ya está sucediendo, pues, pero de que no sea grave. Entonces, y además, pues te digo, además de generar empleo, pues capacita a las mujeres, las fortalece y de alguna forma, pues las empodera, ¿no? Entonces, oye, eso es. Sí, fíjate, llevamos creo que unos 14, 15, 10 minutos de conversación y algo de lo que me ha quedado muy claro y me gusta mucho recalcarlo es que todas las personas vivimos el cambio climático de diferentes maneras. Así es. Eso es real. Entonces, cuando a veces por ahí andamos en las redes sociales o estamos tomando alguna clase y que por muchos años hemos hablado del cambio climático, también es importante reconocer que el cambio climático no afecta de la misma manera a cualquier persona y menos
personas que vivimos en Baja California Sur va a ser distinto a una persona que viva en el interior. Claro, claro. Y sabes que también es bien importante, o sea, sí, es diferente en pues en todo el territorio, ¿no? Pues entonces aquí en La Paz también, ¿verdad? Sí, sí, esto es algo a nivel mundial y realmente es algo derivado de la actividad humana. Entonces, todo lo que hace el ser humano, literal, aporta a que ocurran estos cambios. Entonces, tenemos que repensar la manera en cómo hacemos las cosas y que lo que hagamos no contribuya a que esto se ponga más grave, pues, porque ya está pasando, ¿no? Y va a seguir Y pasando. ya nos alcanzó. Claro, y además algo que me gusta mucho que escuché de una persona que trabaja en estos temas es que luego el ser humano piensa que todo es como muy lineal, ¿no? Y pues no, los cambios son oscilatorios, o sea, un día vamos a estar bien, un día vamos a estar mal, un día vamos a así, ¿no? Entonces tenemos que aprender a adaptarnos, que esa es una de las estrategias de cambio climático, la adaptación. Ujú. Oye, para las personas que nos están escuchando y seguramente pues nunca escucharon hablar de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a grandes rasgos, ¿de qué se encargan? Ay, de muchas cosas. No, pero pues la CEPUI, pues es que sí es una secretaría con bastantes atribuciones, la verdad. Pero eso también tiene una ventaja, ¿eh? Porque nos podemos coordinar en muchos aspectos. Por ejemplo, la planeación urbana y la infraestructura, eso es una herramienta de adaptación al cambio climático. Cómo ordenamos las ciudades, cómo las construimos, qué tipo de infraestructura generamos. O sea que si es viable, por ejemplo, desmontar esos kilómetros para hacer una carretera, ¿es un ejemplo? Claro, pero además, ¿qué tipo de carretera? ¿Qué tipo de materiales? ¿Por qué no lo acoplamos obras de captación de agua alrededor de ellas, ¿no? O usamos materiales que permitan la infiltración de agua al suelo. Vamos a reforestar, claro, árboles. vamos a reforestar y podemos utilizar planta nativa, o sea, son muchas, la verdad la Secretaría tiene, o sea, esa es la ventaja, pues, de poder coordinar, ¿no? En el caso de la movilidad, yo creo que la movilidad es uno de los pues de las actividades humanas que más emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, los famosos gases de efecto invernadero, que son los que calientan el planeta, básicamente, ¿no? Entonces, la movilidad es o sea, usar transporte público o transporte masivo siempre va a reducir las emisiones versus usar un carro por persona, ¿no? Porque además Baja California Sur es uno de los estados más motorizados del país. Por ahí Con 1 y tanto de carros por persona, por habitante. Sí, por ahí estaba leyendo la otra vez que aquí en Baja California Sur, o sea, a veces las familias tienen entre 3 y 4 coches. Sí, por familia, ¿no? Y son tres miembros en la familia. Sí, oye, y luego para las personas que vivimos así en fraccionamientos y todo eso, que es bien difícil el estacionamiento después. Totalmente. O sea, no quieren tener cochera, pero tampoco quieren, es como que, Sí. ¿qué vamos a hacer? Sí. Y justo la movilidad, o sea, dentro de las estrategias de cambio climático está la mitigación, que básicamente es cómo reducimos esas emisiones. Entonces, por eso este tema de la transición energética, los carros eléctricos, los carros híbridos, ¿no? Porque tenemos que repensar cómo hacemos la actividad, pero también pensar no solo en, o sea, no es una invitación a que compren 4 carros eléctricos tampoco, ¿no? Pero Ese programa no es patrocinado. No. Pero sí pensar en por qué necesitamos un transporte público digno. ¿Por qué necesitamos un transporte público bajo en emisiones? Porque de alguna manera mover una cantidad masiva de personas en un solo vehículo, pues obviamente va a reducir muchísimo las emisiones, ¿no? Oye, yo a veces pienso y digo, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría moverme en la ciudad en bicicleta. A mí también. Me encantaría, pero ¿sabes qué es lo que no me deja? El sol, el calor. La deshidratación. La deshidratación también, o sea, Sí. no me imagino saliendo de mi casa a las 8:30, llegar a mi punto de trabajo, llegar transpirado, sudado, cansado, ¿sabes? Sí, y fíjate que eso es un término muy bonito que se llama movilidad sustentable, porque en teoría la movilidad no solo es el transporte público, sino también las áreas verdes acopladas a eso. O sea, tú deberías de salir de tu casa y pasar por un parquecito y pues debe de haber sombra, pasar por infraestructura donde haya sombra hasta llegar a la estación que está sombreada. ¡Ay, claro! No, pues sí, eso me es en encanta. teoría. Oye, vamos a hacer una pausa y al regresar, hablando ahorita de energías. Energías ok. más limpias, ¿cómo podemos lograr que la transición hacia energías más limpias sea también una transición justa que genere beneficios económicos y sociales para las comunidades sudcalifornianas? Está larga la pregunta, pero ahorita que trajiste a colación las energías limpias, dije, creo que es tiempo de hablar al respecto. Sí, claro. Está con nosotros nuestro amigo Hamid Tejas, ¿Hamid o Hamid? Hamid. Hamid Tejas Álvarez.
y estamos siguiendo pues esta conversación hacia un futuro justo, inclusión y acción climática. Ay, 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 estamos de regreso, nos agarraron en la plática, que por cierto, felicitaciones a mi mami, Evangelina Núñez Cota, que cumple años el día de hoy, y también a Madonna, la reina del pop, que también escucha Diversi Radio. Es cierto. Madonna cumple 68 años. Un saludo a mi abuela. Un saludito, sí, pavimentó el camino del Sí. pop. Sí, sí, sí. Amada, juzgada, pero jamás ignorada. Sin ella no sería director de cambio climático. Así es. Verdaderamente. Sin ella yo no sería conductor de Diversi Radio. Así es. Ni profesor. Tampoco. Ni traería yo el cabello pintado. Es que revolucionó. sí, la verdad. De verdad que sí. Sí, yo la amo mucho. Te Y queremos aparte mucho, todo madre. lo ha hecho por los gays. Dice la canción. Ella sabe cosas. Ella sabe cosas. Oye, Hamid, pues nos fuimos con una introducción. Yo siento que esta clase de temas Ujú. a veces a las personas o nos da miedo o la ignorancia no nos permite muchas veces preguntar porque nos da vergüenza. Ujú. Pero el cambio climático, como dices tú, es que pues ya está aquí. Así Y es. muchas veces pensamos que el cambio climático nos aborda de manera general y eso es incorrecto. Ujú. Que dentro de esas generalidades hay las particularidades que dices tú, ¿no? Porque no es lo mismo que tú vivas el cambio climático en un asentamiento que en un residencial, Así que es. siendo una persona mayor, que siendo una persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria, Así es. siendo una persona transadulta o una persona trans de 18 o 20 años. Entonces, es bien interesante y yo siento que debemos darles más espacios a estos temas. Sí, y luego es lo que te decía, ¿no? Cambio climático no es un tema de medio ambiente, es un tema de crisis humanitaria, porque cambio climático afecta a todo, o sea, turismo, actividades productivas en general, O sea, pesca, comprar en Temu agricultura. y Shane. Ay, yo no voy a decir nada, pero tal vez, pues, Un poquito. educación, salud, trabajo, o sea, todo afecta, porque son actividades humanas. Ujú. Oye, regresando con la pregunta, ¿cómo podemos lograr que la transición hacia energías más limpias sean también una transición justa? Pues también, fíjate que la CEPUIM tiene atribuciones de energía, ahí tiene la dirección de energía, le faltó en el nombre ahí, pero pues, imagínese CEPUIM. Pues, ¿cómo podemos llegar a una transición? Es bien interesante el tema de las energías renovables porque creo que una perspectiva que se tiene de ellas es quiten todo el combustible y pongan todo energías renovables. Y luego yo me pregunto, ¿y cómo vas a traer las energías renovables? ¿Con una varita mágica o cómo? Porque al final de cuentas, la fábrica que produce las hélices para los aerogeneradores ocupa combustible. Ay, No, la fábrica que genera los paneles solares ocupa tierras raras, ¿no? O sea, tierras que se extraen a través de minería que es cero sustentable y que además, pues también cómo te la traes, pues obviamente va a venir en un barco, va a venir en un camión, va a venir en un avión que usa combustible, ¿no? O sea, no podemos tener una visión de decir, quiten todo lo combustible, quiten todo lo fósil y pongan todo renovable. A ver, espérate, ¿no? Porque entonces literal el mundo se pararía, porque desafortunadamente pues toda nuestra economía y nuestras actividades están fundamentadas en el uso de gas fósil, perdón, de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos esa transición? Yo creo que más bien tendríamos que tener una visión de cómo ir generando un balance entre lo que ya hacemos y lo nuevo, para que poco a poco estas energías renovables vayan tomando el espacio de estos combustibles. Por algo se llama transición, ¿no? Porque es hacia donde vamos a caminar. oye, Hamid, por ejemplo, estamos hablando de esa transición de poco a poco, Ujú. ¿vale? Pero aquí en Baja California Sur, por ejemplo, ¿cómo hacemos esa pequeña transición? Pues de hecho ya hay algunos proyectos que se han estado anunciando. O sea, ya tenemos algunas fuentes de energía renovable como lo es eólica Coromuel, los parques solares, etcétera, pero no, o sea, no llegamos todavía a ese porcentaje adecuado de energías renovables. Ya no, bueno, si se han enterado por ahí en las noticias, pues se han anunciado algunos proyectos de poner unas plantas termosolares Sí. aquí en Baja California Sur, que justamente es súper interesante porque esa tecnología lleva más de 40 años desarrollándose, o sea, no es una tecnología nueva. Sí ha habido casos que van a escuchar, si ustedes se meten en internet y ponen termosolares, muy seguramente encontrarán cosas de terror, pero todo tranquilo, o sea, lleva 40 años desarrollándose. Hay grupos de investigación en México que saben lo que están haciendo para empezar, y lo más interesante de eso es que las plantas termosolares para almacenar la energía del sol no usan baterías de litio, que pues también, o sea, ese es otro tema, ¿no?
para que las energías renovables sean viables, tenemos que tener una manera de almacenar esa energía. Porque si se va el sol, ¿qué pasa? Pues, o sea, se va el sol y nos quedamos sin luz, y luego, ¿qué? O sea, ¿apagaríamos todo? Sería como un de, bueno, ya se fue el sol, bye. Así, ¿no? Se para la actividad. Pues no, necesitamos almacenarla. Pero el litio es un mineral y requiere de minería. Y de alguna manera eso contamina. Entonces, las energías renovables, o sea, como dicen... Es como algo... Es que sí, o sea, hay que ser como muy conscientes pues de ese tipo de temas, porque lo que se trata es de reducir lo más que se puede el impacto, no desaparecerlo, porque la actividad humana siempre va a generar impacto en todo lo que haces. Y desde casa, ¿cómo podemos ir dando esos pasos hacia energías más limpias? A veces se nos pide demasiado, ¿no? Porque sí, vemos esos ejemplos de... Cierra la llave, bañate una vez al día, no desperdicies agua, y de repente vemos ese meme que la mayoría de las personas hacemos de esos pequeñas acciones, y luego vemos esas grandes transnacionales que dices, sí, tú haz lo tuyo y nosotros hacemos lo nuestro, pero... Así es. Esa es la justicia climática también. Okay. Esa es parte del término, de ser conscientes de que hay una población o una actividad o una industria que siempre va a generar muchísimo más de todo lo que nosotros podemos hacer en casa, ¿no? O sea, eso sí es una realidad. O sea, tú sabes que hay gente que agarra su jet privado para ir al Oxxo. Y eso se sabe que existe, ¿no? Un saludo a Taylor Swift. Entonces, justo lo que tú dices, o sea, ¿por qué distribuimos esa carga de responsabilidad a decir, es que te bañaste 2 veces, tú tienes la culpa del cambio climático? Pues no, realmente no. O sea, cuando hay una minería que gasta un montón de agua y que contamina cuerpos de agua enteros, ¿no? Que libera un montón de contaminación. Oye, o a los hiper mega famosos que andan con sus yates. Ya no, sé. Con sus mega yates. Así, de balandra no vas a estar. No es cierto. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esa transición? Yo creo que más que una transición en casa es la eficiencia energética dentro del hogar, ¿no? Que es ser conscientes, pues, de no dejar encendido aparatos cuando no los utilices, pues tratar de utilizar el aire acondicionado a una temperatura, pues, adecuada, o sea, 24 grados es la mejor temperatura en la que tú puedes usarlo. Porque la gente a veces lo ponemos en el 17. Sí, el pobre compresor así, y nunca va a llegar a 17, o sea, seamos honestos, afuera está 45 grados. O sea. Oye, yo a veces salgo al patio detrás de mi casa. Ajá. Y yo una vez escucho los compresores de todos mis vecinos. Sí, pues sí. Y luego ves la pluma ahí de la termoeléctrica, ¿no? O sea, pues también seamos conscientes. Entonces nos dices, al 23... 24. 24. 24 va a enfriar sí o sí. Sí, pues sí. O sea, tal vez no te vas a sentir así como... Así como aquí. Ajá, como aquí. Que estamos a 25. Claro, pero 24 es una temperatura adecuada para ese confort térmico, ¿no? De que estés así tranqui, a gusto, sin sudar. Ok, sin sudar. ¿no? Porque después eso también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Así que es. siempre se nos ha dicho, enciende el aire y ponlo a 16 a full. Sí, sí, sí. Estos son mitos. Pues sí, no lo hagan, por favor. Okay. Yo bien preocupado. Y esa es una manera entonces de también nosotros hacer esa transición y reeducarnos con las energías limpias y todo eso. Sí, pero bueno, volviendo al tema de las energías. Perdón. No, es que está muy interesante porque... Yo aprendiendo aquí, yo No. me considero un neófito de esos temas. No pasa nada. Está bien interesante porque esas tecnologías que te platicaba de las termosolares, que es lo que quieren iniciar aquí para esa transición energética justamente, ahorita llegamos a la parte de justa, no utilizan litio, utilizan sales. O sea, sales que también se utilizan en la industria de los fertilizantes. Entonces, esas sales, cuando están a temperaturas mayores a 300 grados, tienen las mismas propiedades que el agua. Entonces, pueden transferir calor de la misma manera que el agua. O sea, es una maravilla, de verdad. Entonces, ¿qué hacen? Haz de cuenta que son un montón de espejos que están reflejando la luz del sol y la concentran en un punto, ¿no? Es como un tubo así súper gigante. Energía termosolar. Ajá. Puedes buscar ahí como plantas termosolares para que veas cómo son. Entonces, en esa torre, en ese punto, concentran toda la energía, calientan esas sales y esas sales van a un tanque de almacenamiento. Y la ventaja que tienen es que esas sales pueden almacenar energía entre 7 a 9 horas. O sea, ya hay tecnología tan avanzada que literal pueden almacenar desde 7 a 9 horas el calor. Y eso luego, ese líquido lo pasan por una turbina, se evapora agua y se genera entonces la energía.
La ventaja es que puede ser agua inclusive reciclada, no necesariamente tiene que ser agua potable. Oye, para las personas que nos están mirando en nuestra repetición, por ahí ya están apareciendo las imágenes de estas plantas termosolares. Ajá, está bien interesante, te digo que esta tecnología está muy muy padre porque no utiliza litio, o sea, no utiliza minerales que vienen de la minería, pues, ¿no? Entonces, usa sales, literal. Y además, si ocurre algún, pues no sé, peligro de que se rompió el tanque o lo que sea, a temperatura ambiente se cristalizan, entonces no se derraman, se contienen. Y están súper interesantes. Wow. Y además eso soluciona el problema de que cuando se vaya el sol, pues ¿de dónde sacamos la energía? ¿No? Y normalmente, esto depende de las ciudades, ¿no? Aquí en La Paz yo creo que los picos de energía deben de ser por la tarde, muy seguramente, cuando todo el mundo está en la casa encerrado en el aire acondicionado. 3 de la ¿no? tarde. Ajá, claro. Entonces, esa es la ventaja, pues, de que cuando más energía se utilice, las energías renovables puedan entrar al sistema. Porque entonces así reduces el uso del combustible fósil. Y en vez de tener todo el tiempo quemando combustible, cuando la gente está todo el día en el aire, pues mejor metes la parte de las energías renovables. Entonces vas haciéndole como que le campechaneas, pues. ¿Sí me explico? Sí, sí, y sí, eso sí, ayuda a reducir bastante. O sea, no significa que van a desaparecer, no se puede. Y además acuérdense que el petróleo también se usa para la medicina, se hacen implantes, se hacen un montón de cosas. Como que siempre lo sanitizamos, dirían por ahí. Oye, Hamid, hemos hablado del agua, Ajá. pero quiero que hablemos ahorita sobre qué papel deben desempeñar los jóvenes en la acción climática, Sí. ¿no? Y también algo súper mega interesante. IA, inteligencia artificial. No sé, no tengo el dato aquí de cuántas veces utilizamos la IA, no sé si lo hacemos de manera responsable o no responsable, pero también es un tema ya muy actual que casi siempre hemos visto por ahí en redes sociales y tú me puedes desmentir de si utilizas la IA, estás utilizando el agua, Quiero también como que hablemos un poquito de ese tema. Sí, justo antes de venir, un saludo a Isla, mi amigo. Estaba revisando un post de Instagram que hizo donde puso los datos de cuánta agua se utiliza en la IA. Oye. Y yo así de que le voy a dar swipe. No quiero verlos. Vamos a hacer una pausa y al regresar les decimos cuánto utilizamos utilizando IA. Ajá. Esto es Diversiradio y estamos hablando de acción climática. Oigan, estamos de regreso en Diversiradio. Felicidades a mi mami. Es que le dije que le iba a felicitar todo el programa porque se lo merece. No, de verdad. Y a Madonna. No. Y a Madonna también, que ya me envió un mensaje tempranito y me dijo, pobre de ti que no me felicites porque te estoy escuchando desde Nueva York. Claro, claro. Desde Nueva York. Y también felicitaciones a todas las personas que cumpleaños hoy, 16 de agosto. Temporada de Leo. Temporada de Leo. Temporada de Leo, así que A brillar. A brillar con mucha melena y todos los trucos. Y pues bueno, felicitaciones a mi mami que me está escuchando. Y ese mensaje es para todos los jóvenes, así que presten atención porque la siguiente pregunta tiene que ver con la responsabilidad de esas nuevas generaciones, con las acciones y el cambio climático. Sí, fíjate que yo creo que más que una responsabilidad es una corresponsabilidad y también tenemos que aprender a trabajar de manera intergeneracional. Porque ¿Cómo? yo creo que todas las generaciones tienen algo que aportar a la problemática desde su experiencia de vida, pero no debe de invalidarse la una a la otra. Yo creo que ese adultocentrismo que luego tiene la gente, tache, ¿no? Porque hay que empezar a crear espacios para que las juventudes desarrollen liderazgos de maneras mucho más humanas, cero violentas, cero de invalidar sus emociones y sus sentires, porque luego, ¿cuántas veces no se escucha eso? Ay, pinche chamaco, ¿qué vas a ver? Pues sabe mucho, ¿no? Porque también vive, respira, siente, piensa, ¿no? Tiene ganas de crear. ¿Y nuestras juventudes están interesadas? Súper interesadas, Sí. Okay. súper interesadas. Y eso es a lo largo de la península, ¿eh? No creas que nada más aquí en La Paz. O sea, he tenido la oportunidad de poder platicar con juventudes tanto en Guerrero, en Mulegé, en todos los municipios. Y en todos los municipios siempre es la misma queja. No hay espacios para que los jóvenes podamos capacitarnos, o sea, en estos temas específicamente. No hay personas que nos puedan apoyar a guiarnos o a crear esos espacios para ser escuchados, pero además para tomar acción en ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues se organizan y eso de verdad que es algo muy impresionante, pero al final de cuentas el nivel de incidencia que pueden tener es muy poco, porque no son una institución, ¿no? Pero la institución debería de voltear a ver eso y fortalecerlo sin meterse en el proceso. O sea, es ayudarles a enmarcar y órale, ¿no? Lo que sigue.
Porque, seamos bien honestos, ¿cuántas veces no hemos escuchado también esa frase que a mí personalmente así me genera algo, no sé? Ujú. Que dicen, es que le va a tocar a las generaciones futuras resolver. Ay, a ver, espérate, si el problema ya está pasando, o sea, nosotros tenemos que estar pensando Con cómo relación, con claro, y responsabilidad. cómo le vamos a dejar esa transición a los que vienen, y eso es creando espacios. Un ejemplo que te doy de lo que hicimos el año pasado, hicimos el foro de cambio climático, el estatal, en materia de derechos humanos, equidad e inclusión, y lo que hicimos fue crear espacios de conversatorios de jóvenes. Inclusive tuvimos un conversatorio infantil, donde llevamos a niñas, niños que son beneficiarios de programas de gobierno, como huertos escolares que tenemos ahí en la Dirección General, del COSIT también, que han hecho convocatorias con, bueno, COSITI, perdón, porque le cambiaron el nombre, del COSITI, que tiene también convocatorias con niñas y niños, y los llevamos a un conversatorio a hablar de cambio climático, cuáles eran sus propuestas, qué hacían, qué pensaban, y te lo juro, Martín, que fueron como 400 niños en ese espacio, y estuvo, o sea, una energía en el Teatro de la Ciudad de verdad impresionante, los niños súper conscientes del tema, aparte las preguntas eran bien complejas, o sea, hacían preguntas que los ingenieros en energías renovables llevan haciendo por muchos años, y los niños así como que, yo tengo una pregunta, así, ¿no? De, ¿cómo resolverías esta ecuación? Así casi, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta, y mucha gente me lo dijo en retroalimentación ya por privado, ¿no? Me dijeron, qué maquiavélico eres. O sea, como tú lo que hiciste fue hacernos reflexionar de que no estamos atendiendo el problema. Y yo, pues sí, porque la sensibilización no es para los niños, era para los servidores públicos que estaban presentes, para que se dieran cuenta que las juventudes y las infancias saben del tema y están conscientes, pues, ¿no? Oye, Hamid, bueno, vamos a hablar de IA Sí, después de esa pregunta. Ajá. ¿Y qué responsabilidad también tenemos la academia, por ejemplo, los profesores, las universidades, en cuestión a estos temas? Pues yo creo que hay que empezar. Invítame al próximo foro, por cierto. Sí, Yo claro. ahí quiero estar. Sí. Ahí ya ni me digas que tengo que organizarlo. Pues justo creo que necesitamos empezar a fomentar la responsabilidad social con las y los estudiantes, ¿no? Yo creo que no hay capacidad institucional que alcance para resolver los problemas, pero también para eso están los alumnos que se supone que a eso se van a dedicar y que tendrían que entender pues cómo funciona su entorno, cómo funciona su comunidad y dónde lo que ellos les gusta, lo que les apasiona, también puede ayudar o motivar a otras personas, ¿no? A resolver problemas, no solamente en cambio climático, a lo mejor también en muchas otras problemáticas, ¿no? Pero sí es importante que también las escuelas empiecen a sensibilizar en territorio con las comunidades, con las personas, porque en el papel todo está muy bonito, en el libro todo está muy bonito, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos también a sacar de las escuelas para que empiecen a sensibilizarse en un territorio tan complejo como lo es Baja California Sur? Oye, Jamil, y luego a veces se nos pide demasiado como ciudadano promedio. Digo, ciudadano promedio como todas las personas Claro. que vivimos y que tenemos un trabajo, que regresamos, Pero, ¿qué pasa con la gente mega rica en el mundo, ¿no? Que también tiene esa responsabilidad. ¿Toman esa responsabilidad o simplemente pasan de largo? Porque hablábamos de gente que utiliza su jet privado para ir de un punto A a un punto B a Los Ángeles, menos Ajá. de 20 kilómetros, o gente que anda en los megacruceros, o gente que hace cualquier otra cosa, y lo que menos hace es ser responsable, y a nosotros pareciera que es como que 24/7, es como que ustedes háganse responsable y nosotros pues, diría Ricky Martin, living la vida loca. Así es. Entonces, en ese sentido, sí es importante que las políticas también contemplen cómo, pues sí, las políticas o los mecanismos, ¿no? Cómo esos daños que se generan se pueden compensar. Y a nivel internacional existe todo un mecanismo de compensación, o sea, es como hay inclusive un mecanismo que se llama bonos de carbono, que es como quien más contamina, más dinero tiene que poner para que ese dinero apoye proyectos que ayuden a reducir esas emisiones que están... Hazte cuenta que es como pagar un permiso por contaminar, básicamente. Pero, sí, pero eso puede fortalecer proyectos comunitarios. Baja California Sur es un potencial tremendo en ese sistema de bonos de carbono. Nada más con decirte, Mulegé, el 90% del territorio es una reserva, es un área natural protegida. Ajá. O sea, y no se puede pues hacer muchas actividades productivas, etcétera. Pero imagínate que a los ejidos les paguen por conservar, que les paguen por reforestar,
que les paguen por tener sus manglares bonitos, ¿no? O sea, imagínate eso, generaría nuevos empleos y las juventudes tendrían oportunidades de trabajar en lugares aislados, conservando su territorio. Y eso es la transición justa, que es otro tema dentro del cambio climático, que es promover empleos bajos en carbono para que estas generaciones pues tengan empleos dignos y bien pagados, pero que también tengan un componente de preservación y conservación de los recursos naturales. Wow, me encanta. Me encanta Pues, cómo hemos pasado de la corresponsabilidad de todos, las juventudes, también pensar como que qué están haciendo pues la élite, porque el otro día estaba leyendo yo un artículo, ¿no? Pasó la FIFA, pues el Mundial de Fútbol, y que ciertos personajes para atender pues los partidos, pues se movían así en sus jets privados para pasar de un punto A, de un estadio a otro estadio, de otro estadio a otro estadio, y era así como que yo tratando de ahorrar agua lavando y este señor en su jet privado. así es, pero... Saludos, así. No, pero pues creo que eso va poco a poco cambiando. Hay que irnos sensibilizando más en el tema. Sí es importante ser conscientes, lo que tú dices, pues ser conscientes con la energía que usamos, el agua que gastamos, la manera en la que consumimos, la manera en la que nos movemos, etcétera. Pero pues no es un problema de uno, ¿no? Hamid, inteligencia artificial, agua. Inteligencia artificial. Tema difícil, No, porque es la que IA la tenemos ya. Antes tú tenías que entrar, bueno, hay muchas IAs, eso es real. La más sencilla y básica es la ChatGPT y Gemini. Pero la IA está hasta en Canva está la IA. Ya sé, qué horror. Y la IA está en Adobe. O sea, la otra vez estoy tomando un curso de audio, video y efectos FX de Adobe. Y pues me estoy actualizando. Y yo aprendí a editar hace más de 15 años. Y pues he conocido las versiones. Y esa última versión tiene IA. O sea, un video de 15 segundos en Adobe Premiere, la IA te termina otros 10 segundos. No te lo hace, te termina. Y en audio, ahora te potencia muchas otras cuestiones y te elimina a través de la IA. Lo que a mí me tardaba en editar un audio de 1 hora, 2 horas, ahora media hora. Y me quedé así con cara de, ¡ah! ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ay, no, es que, pues, yo también uso la IA, ¿para qué les voy a decir que no? O sea, pues sí, porque como bien dices, está integrada en todo. En todo. O sea, ya no hay manera de que te escapes de esa cosa. O sea, hasta en Google no la puedes desactivar y es horrible. Pero bueno, la IA. Pues más que la IA, yo creo que todos los servicios de computación en general, pues son servidores que pueden ser así de que hectáreas y hectáreas y hectáreas de computadoras conectadas. Tú sabes que pues la computadora genera calor. Entonces, muchos de los procesos industriales siempre van a generar calor. Eso es uno de los residuos que normalmente se generan. Pero, pues como es calor, pues uno como que no lo dimensiona, ¿no? Pues dice, pues calor, pues que se disipe. Pero no, cuando es mucho, pues ese calor puede afectar los componentes de los sistemas. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan agua para enfriar. La mayoría de los procesos industriales usan agua para enfriar. Casi todo. Entonces, esa agua caliente, pues a veces, en muchas ocasiones, termina en cuerpos de agua y luego mata un montón de cosas, o luego no hay un sistema para recircular o reutilizar, o sea, es todo un tema lo del agua. No sé cuánta agua utilicen, pero la mayoría de los procesos industriales utilizan agua para enfriar o calentar o para mover algo. Es casi todo, todo lo que se fabrica, lo que consume. Por eso es lo que les digo, hay que repensar cómo hacemos las cosas, ¿no? Pero para eso está otro tema que se llama economía circular. Platícame al respecto. Que también estamos haciendo dentro de la CEPUI. Comercial. Es que es lo que te decía, por ejemplo, el calor es un residuo, pero ¿por qué no se puede acoplar otra industria que utilice el calor? De hecho, hay ya muchas empresas en Europa que dentro de sus activos el calor lo vende. O sea, es como de mi proceso yo genero calor, entonces yo te mando mi calor en una tubería y el otro lo usa como un insumo. Porque eso se puede hacer. Entonces, es lo que te digo, ¿cómo repensamos la actividad económica? O sea, ¿cómo podemos empezar a acoplar procesos para que no sean residuos, sino que sean algo que se pueda aprovechar? Oye, Hamid, vamos a ir a nuestro último corte. Pero te voy a hacer la pregunta final para que la vayas pensando. Dentro de 20 años, cuando las nuevas generaciones miren hacia atrás, ¿qué tendría que haber hecho hoy Baja California Sur para poder decir que actuamos a tiempo y que nadie se quedó fuera de esta transformación?
Oye, parece como pregunta Sí, de programa, ¿eh? El rival más débil. Ya sé. Y yo, paz mundial. Vamos, Shaka Khan. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Ay, no, háganme la señal, porque aquí nos empezamos a balconear en vivo. Oye, Hamid, entonces nos fuimos con esa pregunta ya porque nos faltan unos cuantos minutitos para despedirnos dentro de 20 años. Fíjate que yo voy a insistir mucho en las juventudes y en la política pública. Necesitamos empezar a crear más espacios de gobernanza, que les llaman, ¿no? Que básicamente es cómo dentro de las decisiones de gobierno y las instituciones, la sociedad puede participar en su diseño, en su evaluación y en su seguimiento. Yo creo que en 20 años sí me imagino comités o grupos de trabajo o como quieras llamarles, ¿no? Mesas de trabajo, whatever, bien consolidadas y que la sociedad está participando activamente y puede de alguna manera vigilar, evaluar, sensibilizarse y poder decir, sabes que esta política no funcionó, debería de ir para acá, ¿no? Y la mayoría de esos participantes deberían de ser personas jóvenes. Eso es como yo me lo imagino. Creo que el gobierno tiene una labor muy fuerte de institucionalizar la participación juvenil, porque no se trata nomás de irse a tomar la foto con los jóvenes, se trata de apoyarles, fortalecerles, te digo, cómo promover ese liderazgo y sobre todo cómo dejar adentro del gobierno un espacio para que ellos puedan llegar, tocar la puerta, entrar e incidir directamente, ¿no? Porque ya sucede, o sea, ya está pasando, ¿no? Te platico un ejemplo, el Consejo Asesor de Isla Espíritu Santo, Islas del Golfo, por parte de la CONAM, recientemente se actualizó y dentro de los sectores está juventudes y hay una representación de los jóvenes. Y esas personas de juventudes van y socializan los temas con otros jóvenes y traen las propuestas al seno de un consejo asesor que genera un plan de manejo de un área natural protegida. Entonces ahí está el liderazgo juvenil incrustado adentro, rodeado de todas las instituciones, aprendiendo, pero también aportando y diseñando, ¿no? Entonces, eso de ahí se debe replicar en todos lados. Oye, Hamid, y también una responsabilidad para los futuros gobernantes. Porque ¿de qué sirve que el ciudadano, que las personas, las instituciones estén interesadas si en sus planes de trabajo no están pues insertos estos temas de cambio climático? Así es, y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el programa estatal. Tiene un eje transversal de justicia climática que contempla esa parte de las juventudes. De hecho, estuvimos platicando la Secretaría de Educación Pública, al seno de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, propuso eso. Oye, ¿sabes qué? El programa debe de tener un apartado específicamente para juventudes y que traiga educación ambiental, ¿no? O sea, como debe de traer estos apartados, ¿no? Y ese es lo interesante de poder escuchar la experiencia de muchas personas, porque entonces esos instrumentos se vuelven reales, ¿no? Hoy creo que necesitamos un programa exclusivo de esos temas de cambio climático. Ay, sí, hay que favor. Pensar ya en el nombre. Ay, invítenme. No, sí, ya hay que pensar en el nombre, comuníquenme, por favor. Es que es necesario que también tenemos responsabilidad ciudadana, acciones políticas, esto y el otro, y los medios de comunicación tenemos que hacer, pues, nuestra chamba, crear esos espacios, porque, te digo yo, te estoy hablando como un profesional de la comunicación que muchas veces desconoce algunos temas, pero habrá otras personas que jamás habrán escuchado de justicia climática. Entonces necesitamos también ese tipo de programas para ir, no sé si es la palabra correcta, reeducar, pero sí que se vuelva ya de algo muy cultural y que las personas lo tengamos pues siempre presentes también. Ay, no, último dato. Yo no sabía que el hielo tiene memoria. O sea, yo me acabo de enterar hace poco. Cuando escuchamos eso del derretimiento de los polos y bla, bla, bla. Ajá. Cuando la temperatura sube, el hielo recuerda por millones de años la temperatura. O sea, no es como que si dejáramos de hacer todo y ya bajara la temperatura, eso va a dejar de ocurrir. No, o sea, sigue. Entonces, por eso es importante que actuemos ya. Hamid. Y yo, puras malas noticias. No, pero primero quiero agradecerte por venir, por estar acá con nosotros e ilustrarnos de esos temas que son pertinentes y que nos corresponden a todos hacer esas pequeñas acciones. Así es. Desde tu casa, desde el empresario, desde nuestras autoridades, desde la gente en la que está mucho más allá arriba, que esto ya está aquí y que tenemos que trabajarlos. Así es. Porque no por eso hace calor. O sea,
Échense una vuelta a la playa, el agua está hirviendo. Ponen sus árboles, pero no los corten. Sí, no los corten. Y usen plantas nativas, por favor, no usen neem. Oye, Pero bueno. yo tengo una mata de mango fuera de mi casa, pavimentaron mi calle hace como 2 años y me dijeron, ¿se la tumbamos? Le dije, no, hermoso. Y ahorita mi calle no tiene ningún árbol, pero mi mata de mango, verde sota afuera. Y todo el mundo se quiere estacionar afuera. Digo, no, esa sombrita tiene 30 años conmigo. Hamid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Guillermo estuvo en los controles, mi nombre es Martín Sánchez y una felicitación a mi mami que me está escuchando. Besitos y nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye.